Shabbat Shalom, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Vamos a estar con Lucas 10 en su segunda parte. Vamos a estar viendo desde los versos 22 al 42. Vamos a estar viendo 20 deleitosos versos, ¿verdad? De enseñanza al máximo, de enseñanza en su máxima potencia, porque hoy va a ser el título de la enseñanza: corta la palabra y te alejarás del ideal. Va a ser el título de hoy. Ahora, el ideal a muchos les parecerá ya como algo meramente humanista, pero detrás de todo el ideal, inclusive si le quieren llamar ideal humanista, hay un ideal, un mundo ideal que nadie dudaría, que nadie negaría, que sería una vida sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte, sin enfermedad. Eso creo que todos coincidimos. Y en ese ideal todos coincidimos. Todo espíritu humano coincide en ese ideal. Por lo tanto, ese ideal va a depender, y lo vamos a entender en la enseñanza de hoy, de no cortar la palabra. Y quien dice cortar la palabra, dice tanto añadir como restar. Y luego al final de la enseñanza lo vamos a refrendar y ver. Entonces, vamos a hablar antes de meternos ya en el mensaje, Lucas 10, del 22 al 42, vamos a mencionar cosas que nos han repercutido de alguna manera, algunas inopinadas y otras sí reflexionadas, ¿verdad? Y entre la mejor noticia que hemos tenido a lo largo de esta semana es que hemos estado disfrutando de tener ya 300 suscriptores, lo cual nos alegra muchísimo. Imagínense, si celebramos en su día los 300 videos, pues cómo no vamos a celebrar los 300 suscriptores, ¿verdad? Lo celebraremos de la mejor manera posible, ya lo estamos celebrando y ahora me espera, después de la enseñanza, un rico vinito para celebrarlo en la presencia de mi Elohim, del Todopoderoso. Entonces, 300 suscriptores, y como celebración para los 300 suscriptores y para todos los que se vayan añadiendo a este caudal, decirles, adelantarles, anunciarles que tenemos el proyecto de una traducción bíblica que ya estamos haciendo, ya estamos elaborando y que nos va a llevar años. Probablemente nos lleve, no sé, de 3, 6, inclusive a lo mejor 7 años. Yo creo que estará en torno de desde los 3 a los 6 años. Ya hemos empezado, ya hemos traducido, estamos traduciendo Bereshit, traducimos Job, porque vamos a hacer salir a los libros, vamos a empezar con la traducción desde los libros que primero aparecieron. Por lo tanto el más antiguo es Job y le sigue luego la Torá. Y entonces vamos a hacerlo así. Ya hemos escrito el prólogo, ya hemos traducido el libro de Job, ya estamos inmersos en Bereshit, en Génesis, y yo creo que es la mejor manera de celebrar con todos ustedes, adelantarles este acontecimiento, para que también en su momento, Elohim mediante, nos puedan ayudar cuando les solicitemos la ayuda. Saben ustedes que nosotros nunca hemos pedido diezmos, ni siquiera ofrendas, aunque sí hemos recibido. Hemos recibido ofrendas. Saludamos desde aquí a Medellín, ¿verdad? A nuestra amiga, la tía de mi esposa, Fanny, ¿verdad? Que ella sí nos ofrendó en su momento. Y en Chile también, el papá de mi mamá también, el papá de mi esposa también nos hizo llegar también una pequeña ofrenda. Entonces, pero a lo que voy, que no hemos pedido nunca, ¿no? Y que en su momento, cuando al cabo de los 3, 5 años, cuando acabemos de traducir lo que estamos traduciendo, que estamos tomando de las fuentes más originales y limpias posibles en cuanto a su antigüedad y autenticidad, entonces vamos a desarrollarlo, y cuando ya lo hayamos realizado, entonces sí, seguramente nos toque pedirles ayuda a todos ustedes. ¿Por qué entonces anunciamos antes? Para que vean que esto no se hace de un día para otro, ni que la ayuda va a ser que de un día para otro nos veamos
en la tesitura, sino que esto sabemos, proyectamos y lo hacemos teniendo en cuenta todos los recursos, y por eso les decimos que no va a ser de un día para otro, sino que es un trabajo esforzado, concienzudo, y que en su momento necesitaremos la ayuda de ustedes, si así lo estiman, para que la traducción bíblica que estamos preparando salga para el mayor número de gente posible. Yo estoy convencido de que muchos de ustedes nos ayudarán, ¿verdad? Todos los que están ahora en nuestro caudal y los que van a seguir viniendo gracias a Elohim. Entonces, pues, eso anunciado por un lado, porque ya digo que es la mejor celebración de los 300 suscriptores, creo yo, porque todos los suscriptores son amantes de la palabra de poder, y como amantes de la palabra de poder, pues seguro que amarán también la traducción que se le ha dado a este siervo, a este hombre que está profetizando desde hace ya 10 años, va a hacer casi, y que nos tocó destapar los sellos de la Escritura, luego, para colmo, traducirlos y ya darlos al por mayor a la humanidad como donativo, no mío, sino de Elohim, ¿verdad?, que utiliza sus herramientas apropiadamente, ¿verdad? Porque yo muchas veces pienso, digo, si por ejemplo traductores como Wycliffe, por ejemplo, estuvieran en el día de hoy, pues seguro que lo hubieran traducido o lo estarían haciendo tan bien como yo, o incluso más, ¿verdad? Es las piezas que Elohim ha querido utilizar en cada tiempo, y entonces nosotros tenemos que respetar a los que nos han precedido, que quizá en las traducciones, en algunos fragmentos, quizá se equivocaron, pero que era el momento de esa desvelación. Ahora es el tiempo de una desvelación más amplia, pero el entusiasmo de los que traducimos y disfrutamos de la palabra de poder es el mismo, y estoy convencido de que traductores con la mejor voluntad que tuvieron al traducir lo hubieran hecho tan bien o mejor que nosotros en este tiempo final, solo que nosotros podemos disfrutar de unos medios, de unas fuentes y de un conocimiento que ellos seguramente pues no pudieron disfrutar en su momento, porque no estaba tan extendido el conocimiento humano. Decirles también, ya en otro orden de cosas y bajando la frecuencia, ¿verdad?, porque esto ya es bajar la frecuencia, muerte del batería de los Rolling Stones, ¿verdad? Yo lo único que conocía de los Rolling era Mick Jagger. Al batería no sabía ni mucho menos, ni a mí me gustan especialmente, me han gustado nunca los Rolling Stones demasiado. Y entonces pues ya con esta muerte pues también tenemos profecía, porque sus satánicas majestades, que le llamaban a los Rolling Stones, pues sus satánicas majestades pues ya con la corona precisamente les vino el derribo, ¿verdad? El derribo vital de sus propias vidas, y bueno, y pues ya no son más majestades, ¿verdad? Ya están bajados de momento ya está tachado de la lista. Bueno, el significado de delta. Delta es una palabra que se está repitiendo mucho en la Tierra, en todo lo ancho de la Tierra en este momento. Delta, ¿verdad? Concretamente variante delta, ¿verdad? Bueno, pues el significado de delta es accidente geográfico. Ahora, sabemos que en Elohim, en Dios, no hay accidentes. Todo responde a un plan, a un diseño perfecto, a una elaboración pues, de estadista perfecta, ¿no? Entonces, no es un accidente geográfico, pero como accidente geográfico, también como delta, seguramente serían entendidos todos los portentos que Elohim desarrolló a través de la naturaleza. Seguro que la apertura del Mar Rojo para muchos fue un accidente geográfico, fue otra variante delta, ¿verdad? Y que, por cierto, también todo empezó con un delta, porque el río que salía del Edén luego desembocó en 4 brazos, que eso, si no estoy mal informado, es lo que más o menos es un delta, ¿no? Pues empezó todo con un delta, y las aguas vuelven a su cauce, ¿verdad?
y entonces al final está acabando también en un delta. Ahora, yo esto lo pienso y creo que es el momento de decirlo. Miren, yo besaría el trasero del pavo que una al mundo en un espíritu. Cuando digo espíritu quiero decir cohesión, coherencia. Si alguien es capaz de juntar el mundo en una cohesión, en una coherencia, yo me comprometo a besarle el trasero, ¿verdad? Pero nadie lo ha hecho hasta el momento, ni nadie lo va a hacer. Si no pudo Alejandro Magno, no lo van a hacer los piltrafillas de ahora. Si no lo han hecho los grandes intelectuales, pues tampoco van a hacerlo estos culturetas de hoy, de Gestorios, ¿verdad? Y compañía. Entonces, si no lo han hecho ya, no van a hacerlo nunca. Ni aunque tengan todos los medios a favor. Tienen todos los medios a favor, pero tienen menos sabiduría que nunca. Entonces, de nada les sirve. Nadie va a hacerlo, ni anticristo con corbata, ni pepinos en vinagre. Esto nadie va a unir al mundo en un espíritu, en una cohesión, en una coherencia, salvo esa piedra, quien le entienda, esa piedra no cortada a mano de hombre, no cortada por mano humana, dice, no manoseada, no configurada conforme a los propósitos y las intenciones humanas, sino que ha sido preparada por el mismísimo Elohim, una piedra no cortada a mano humana que llenaría toda la tierra. Esa persona, ese ser, ese protagonista sí va a unir al mundo en un ruach, en un espíritu de adoración, de abodá, ¿verdad?, a nuestro Elohim. Entonces, ese sí lo va a conseguir, está profetizado y ese sí que lo va a conseguir. Pero ni antes ni después va a haber cosa igual, ¿verdad? Ya después no hace falta porque está todo el mundo unido y Mashiach es todo en todos, pero que no tiene precedente, ni lo va a tener nunca. Es decir, en este mundo que discurre ahora, el mundo no va a lograr nadie, ni siquiera, fíjense, ni en la época del carisma pudo unirse el mundo. Cuando estábamos todos ciegos y nos creíamos todas las mentiras, ni siquiera así pudo nadie unir al mundo, ¿verdad? Ni nadie lo va a conseguir nunca, ¿verdad? Por mucho que tengan avances tecnológicos y quieran aprovechar los avances tecnológicos para ello, pero nada de nada porque no tienen la sabiduría para utilizarlo. Bueno, entonces ya vamos con la enseñanza de hoy. Ya digo, el título: corta la palabra y te alejarás del ideal. Vamos al verso 22 del libro de Lucas y dice así. Verso 22 del capítulo 10 del libro de Lucas y dice así: todo me ha sido entregado por mi Padre, pero nadie lo sabe sino el Hijo, y el Padre no puede nada sin el Hijo, y cada hombre debiera consultar al Hijo para desvelarlo. Ahora, si vamos a la traducción al uso del libro de Lucas 10, 22, nos encontramos con esta declaración. Diría, en esta declaración, dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quien el Hijo decide desvelarlo. Bueno, en verdad, lo que dice es: todo me ha sido entregado por mi Padre. Mashiach, Yahshua les está diciendo: el dueño del mundo no es nadie, ni un billonario, ni alguien que tenga todo el conocimiento, ni alguien que haya acumulado toda la, entre comillas, riqueza del mundo, ni los grandes estadistas, ni los grandes guerreros, ni nadie, ni el papado, ni el rey de cada país hegemónico a lo largo de la historia. No, me ha sido entregado a mí, todo me ha sido entregado por mi Padre, por Elohim, que es quien configura la historia a como Él quiere. Dice, pero esto de que todo, todo le ha sido entregado a Él.
Lo que pasa es que él se sirve y él va a rescatar lo que él quiere rescatar y se va a servir de lo que él quiere servirse. Todo me ha sido entregado por mi Padre, pero nadie lo sabe sino el Hijo. Es decir, inclusive los discípulos que estaban con él no se enteraban, ni siquiera les alcanzaba la fe de entender que todo le pertenece a Yahshua HaMashiach. Es dueño de todo. Claro, esa fe portentosa realmente no podían alcanzarla en ese momento, los discípulos. Nadie lo sabe, en ese momento, dice Yahshua HaMashiach, pero nadie lo sabe, ¿el qué? Que me ha sido entregado todo por mi Padre. Nadie lo sabe, sino el Hijo. Está diciendo, miren, está diciendo Yahshua HaMashiach, para que vean ustedes que por eso hemos de tener la fe de Yahshua HaMashiach. No solamente en Yahshua HaMashiach, sino de Yahshua HaMashiach. ¿Cómo es la fe de Yahshua HaMashiach? La fe de Yahshua HaMashiach es la siguiente. Dice, aunque nadie sabe que todo me ha sido entregado por mi Padre, a mí me da igual, porque yo sé que mi Padre me lo ha entregado. Esa es la fe de Yahshua HaMashiach. Y el Padre dice, y esto ya es escandaloso para quien lo oyera en ese tiempo, dice, y el Padre, Elohim mismo, y el Padre no puede nada sin el Hijo. Oiga, esto es revolucionario en su tiempo. Y el Padre no puede nada sin el Hijo. Y cada hombre que me escucha en este momento, y cada hombre debiera consultar al Hijo para desvelarlo. ¿Para desvelar qué cosa? Tienes que consultar a Yahshua HaMashiach. Para desvelar de que Yahshua es el dueño de todo. Cada hombre tuviera que pasar por ahí, por la consulta de Yahshua HaMashiach, para desvelar que todo le ha sido entregado a él. ¿A quién? A Yahshua HaMashiach. Verso 23. Y girando hacia los discípulos aparte y en privado les dijo, ¿verdad? Se vuelve a sus discípulos y les dice, porque sabe que eso es impactante lo que acaba de decirle. Cada hombre lo que debiera consultarme a mí para desvelar que todo me ha sido entregado a mí. ¿Verdad? Eso, para según qué persona, sería primero revolucionario, luego egocéntrico, luego acaparador. Pero resulta que por eso se gira a los discípulos aparte y en privado y les dice, benditos, fíjense, es que benditos los ojos que perciben lo que veis. ¿Qué estaban percibiendo y viendo? ¿O qué estaban viendo para percibir? Estaban percibiendo que el mundo estaba endeudado con Yahshua HaMashiach. Su dueño es Yahshua HaMashiach. Y al dueño del mundo, de toda la creación, de todo este transcurrir de miriadas de almas creadas en este mundo, les tocó a los discípulos ver. Por eso dice, benditos los ojos que perciben lo que veis. Yo digo, por lo tanto, verso 24, que debido a que muchos profetas y reyes no estuvieron destinados, colocados en la historia, para ver nada de esto, poned cuidado, discípulos privilegiados, en escuchar lo que oís donde se debe. Donde se debe oír en esa franja histórica del desarrollo ministerial de Yahshua HaMashiach. Dice en el verso 25. Y he aquí un experto en la Torá dispuesto a probarle a fondo, se levantó diciendo, experto en la Torá. Vamos a ver qué quería indagar aquí este experto en la Torá. Dice, la pregunta que lanzó fue la siguiente. ¿Qué haré según la Escritura para vivir para siempre y conseguir mi posesión? Vamos, los motivos ya al día de hoy parecerían espurios para la gente de hoy. Porque decir a las claras que quieres vivir para siempre y que quieres conseguir tu posesión sería para la animalada de este siglo algo ostentoso, soberbio.
porque son hipócritas. No saben ni siquiera aclararse sobre sus verdaderas intenciones. Pero en el caso de este experto de la Torá lo tenía claro, ¿verdad? Eso sí era favorable a él, porque por lo menos sabía situarse entre lo que era y lo que quería conseguir. Dice en el verso 26, y le dijo Yahshua HaMashiach a su lado, ¿cómo has leído lo que está escrito? Hombre, ¿no eres experto en la Torá? ¿Cómo has leído lo que está escrito? ¿Qué tenía que leer? ¿Qué tenía que darse cuenta este experto en la Torá? Y le respondió diciendo, el experto de la Torá, a Yahshua HaMashiach, le dice, pues ¿qué tengo que hacer? Pues mira, esto es lo que he descubierto en las Escrituras. Esto es lo que he descubierto, que más allá de las leyes ceremoniales, de las leyes de vida, de salud, de abogacía, de defensa y de tanta literatura que hay, pues resulta que al final yo me he dado cuenta, como experto en la Torá que soy, claro, esto se daba cuenta ¿quién? Expertos en la Torá. Expertos en la Torá. Tienes que pasar por ser experto en la Torá para dilucidar este punto. ¿De qué? De que dice, amando, ¿qué tengo que hacer? Amar, amando y siendo bueno con el Señor Dios, con el patrón Elohim. Completamente apartado, con un corazón completamente razonable y completamente valiente. Y la mente completamente apegada a ti mismo. Cuando dice ese a ti mismo, él se refería apegada para no desahuciarte ni disociarte de ti mismo, ¿verdad? Sino que hubiera una claridad de entendimiento y de realización. Eso es lo que se está refiriendo. La mente completamente apegada a ti mismo, porque lo contrario es ya te desalineas totalmente, de hecho, así era el término de la locura, ¿verdad? Alineado, pues desalineado, pues es locura, ¿verdad? No recuerdo la palabra exacta, pero vamos, así era. El alienista era el que estudiaba la mente y precisamente lo que hacía era alinear, ¿verdad? Recomponer la estructura mental de las personas. Lo que no sea eso, pues es lo contrario. Dice, verso 28, y le dijo Yahshua HaMashiach, rectamente has respondido, hazlo sin conjeturas y vivirás. Y ahí le apuntó, porque este hombre experto en la Torá realmente era un especulador, vivía de conjeturas, porque lo que este experto en la Torá al final va a parar, por eso el cristianismo acabó en lo mismo. ¿Por qué? Porque ya se la dieron de que conocían la ley, de que conocían la Torá, supuestamente para ellos habían llegado a lo que es la síntesis de la Torá, que es amar al prójimo. Bien, pero este hombre, después de descubrir eso mismo, siendo experto en la Torá, guardaba sus conjeturas y lo que quería era hacer ver que el cumplimiento exacto de la Torá, no exacto, sino del espíritu de la Torá, era imposible. Eso era a lo que él iba detrás. Por eso lo que buscaba era la trampa, Yahshua HaMashiach, que Yahshua HaMashiach no supiera encauzar lo que es, ¿verdad? Entonces le dice Yahshua HaMashiach, rectamente ha respondido, hazlo sin conjeturas y vivirás. Es que la Torá mismo te lo dice. Dice, quien haga estas cosas vivirá por ellas. Se guarda en salud, en todos los sentidos. Ahora, en el verso 29 encontramos la clave de lo que quería este experto en la Torá. Dice, pero tentado a hacerse la víctima para decir, mira, es que esto es tan duro lo de amar, esto en verdad es tan profundo que esto nadie puede cumplirlo. Es más fácil, porque él como experto de la Torá lo sabía, y de hecho si te cruzas con algún pastor que verdaderamente tenga conocimiento bíblico te va a decir lo mismo. Dice, mira, es más difícil amar que guardar toda la ley.
¿verdad? Entonces, cuando llegan a esa conclusión, se quieren hacer la víctima, dice, pero tentado a hacerse la víctima, él mismo dijo hacia Yahshua, ¿quién puede ver eso cerca? Y esa es la pregunta que le da título a la enseñanza de hoy, ¿verdad? ¿Cómo de cerca está el reino de Elohim? Corta la palabra, como hizo este individuo, este experto en la Torá, cortó la palabra porque conjeturaba, ¿verdad? No lo veía cerca, cortaba la palabra y por eso se alejaba del ideal, ¿verdad? Entonces su pregunta no tiene desperdicio porque es muy actual. Porque hoy te enseñan predicadores y fuera de predicadores y todo el mundo. Te enseñan un cielo lejano, un Elohim Hashem lejano, un reino de Elohim lejano, nunca inminente, nunca ya. Siempre tiene que haber una previa de sufrimiento cuasi eterno, ¿verdad? Pero en verdad el reino de Elohim está cerca. Y Yahshua HaMashiach les va a decir cuán cerca está. Ahora, para expertos en la Torá, que lo que quieren es, al fin y al cabo lo que buscan es que el hombre se desahucie de Elohim, es decir, que el hombre se vea lejano de la mano de Elohim, se vea alejado, ¿verdad? Y que esa unión con Elohim sea casi imposible. Por eso le dice, ¿quién puede ver eso cerca? ¿Eso de qué? Eso de amar, de lo que acaba de decir. Amando. Entonces esto resulta que sale de la boca del experto en la Torá, pero no lo creía. Porque no creía que esto pudiera estar cerca. ¿El qué? Amar siendo bueno con el Señor Elohim, vivir completamente apartado, vivir con un corazón completamente razonable y con un corazón completamente valiente y con una mente completamente apegada, alineada a ti mismo. No lo creía, lo decía, pero no lo creía. Ahora, Yahshua HaMashiach lo descubre. Dice, no te crees ni lo que dices, porque lo ves alejado. Y ahora te voy a hacer ver, experto en la Torá, lo fácil que es para el humilde y lo difícil que es para el soberbio, para el altivo, realmente comprender nada ni siquiera de lo que es el reino de Elohim. Por eso no se pueden acercar. Ahora, yo te lo voy a mostrar, dice Yahshua HaMashiach. Dice en el verso 30, asumiendo su respuesta, es decir, entendió. Yahshua HaMashiach no se le pasó por otro lado. Vio la verdadera intención del experto en la Torá, que es alejar precisamente de la Torá, que al fin y al cabo era exclusivizar la Torá al judaísmo, para que fuera solamente el judaísmo el que pudiera hacer y deshacer y hablar y deshablar, ¿verdad? Entonces, al final, mostrando a un Elohim lejano, se aseguraban el predominio intelectual farisaico y judaico de siempre. Pero resulta que Yahshua HaMashiach le va a hacer ver a este experto en la Torá lo fácil que sería acercarse, pero cuánto se han alejado todo ese fariseísmo, esa hipocresía y todos aquellos que muestran a un Elohim lejano. Unos porque digan que la Torá no se puede cumplir y otros porque digan que verdaderamente si la Torá es el amor, lo más difícil es amar. Bueno, para el humilde, para el sencillo, para el que quiere vivir agradando a Elohim es fácil y les va a decir, les va a hacer todo el mapa nuestro Elohim, les va a señalar la cosa como es. Dice, asumiendo su respuesta, Yahshua les dijo, un hombre quería venir a Jerusalén y pasando por Jericó, unos ladrones le robaron y algunos de ellos hasta le desvistieron y le hirieron por si fuera poco. Y los desalmados le dejaron medio muerto allí tirado. Qué lejano estaba el reino de Elohim para ese bandidaje, ¿verdad? Verso 31. Después, por casualidad, alguien del sagrado oficio, y traducimos sagrado oficio primero, que es así, dice sagrado oficio, y segundo, con toda la intención, ¿verdad?, de lo que fue el catolicismo. Después, por casualidad, alguien del sagrado oficio,
bajó hasta esa misma ruta y le vio, pero le eludió pasando por otro lado. Vio al que había sido herido, zaherido, ultrajado y pisoteado por los bandidos y pasó, lo eludió, se fue por otro lado. Este era alguien del sagrado oficio y ahora va a hablar de un levita. ¿Por qué? Porque los levitas tenían reputación de que sí era el sacerdocio real, pero que el sacerdocio de su tiempo o el sagrado oficio de su tiempo estaban puestos a dedo, ¿verdad? Ya no eran de ese levirato antiguo. Bien, pues lo que va a demostrar aquí Yahshua HaMashiach en esta parábola es que nadie era capaz de ver el reino de cerca, pero no es que el reino estuviera lejos, es que la falta de compasión hacía que el reino se les alejara. Por lo tanto, nadie entre los que ministraban en ese tiempo, levitas y los otros nombrados a dedo, desde tiempos de la ruptura del reino de Salomón, nadie estaba viviendo, acercándose al reino de Elohim, ni dejando que las gentes pudieran acercarse tampoco. Por eso les dice luego, ni pasáis vosotros ni dejáis entrar. Dice, del mismo modo, verso 32, también un levita llegó a pasar por el mismo lugar, le vio, pero pasó por el lado opuesto. Tampoco. Entre los levitas que se tenían por dignos de su salario. Verso 33. Un samaritano cualquiera, y lo remarcamos entre signos de admiración, dice, un samaritano cualquiera, viajando, le vio ahí abajo y sintió afecto por él. Verso 34. Y habiéndose acercado, no le declaró culpable. No le declaró culpable. ¿Por qué? Porque el primer pensamiento animal, es decir, bueno, algo habrá hecho. Si está en esta situación es que algo habrá hecho. Si le han dejado aquí tirado y le han dado ese palizón, bueno, algo habrá hecho. Y más si es rico. Y más si se le ven vestiduras de porte. No, algo habrá hecho. Algún fraude, algún negocio truculento, ¿verdad? Entonces por eso le han dado el palizón de su vida. Pero resulta que este hombre samaritano, que por cierto, lo que va a demostrar aquí en esta parábola Yahshua HaMashiach es que el samaritano era lo más alejado de lo que un israelita podía pensar obtener ayuda. Es decir, es como si un judío de hoy pensara obtener ayuda de un palestino. Es lo más alejado, ¿verdad? En cuanto a política. Luego la realidad sí, se ayudan, pero políticamente no. Dice, y habiéndose acercado no le declaró culpable y derramó sobre sus heridas aceite de oliva y vino. Y como amigo solidario se hizo cargo enajenándose. Oigan, subrayen esta palabra. Se enajenó. ¿Qué es? Que se metió en ajeno. Ahora, la gente, los bandidos de este siglo, se enajena porque, como dice la Escritura, entremetiéndose en lo ajeno. Y entonces te quieren decir cuándo hacer el amor con tu esposa, cómo vestirte, cómo hablar, cuándo salir y cuándo entrar. Pero de ahí viene que enajenarse sea sinónimo de locura. Pero este enajenamiento del que habla Yahshua es bueno, porque se enajenó en el buen sentido, al punto de hacerse solidario amigo. Esto sí es enajenarse en el buen sentido. Y se hizo cargo enajenándose al punto de llevarlo a una posada y cuidar de él. Verso 35. Y subiendo en la mañana sacó 2 denarios y se los dio al posadero y le dijo, ten cuidado de él, ofrécele lo que necesite, que a mi vuelta yo te recompensaré. La situación de los que verdaderamente ministramos la palabra de Elohim y queremos ministrarla con la mejor intención, fuera de toda ganancia deshonesta y fuera de toda falta de sinceridad,
nuestro papel es como el del posadero, ¿verdad? Yahshua HaMashiach nos lo entrega ya con bálsamo, ¿verdad? Tratado por la palabra, ¿verdad? Nosotros solamente hemos de ser hospitalarios con él y lo que nos pida, dárselo de buena gana, porque ya está pagado por Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Verso 36. Solo el último hombre, aclara ya en la conclusión Yahshua, dice, solo el último hombre de entre los tres paisanos, el del Sagrado Oficio, el levita y el samaritano, que no se tenía ni siquiera por paisano porque tenían ahí una rivalidad, ¿verdad? Lo tuvo en cuenta, dice, solo el último hombre de entre los tres paisanos lo tuvo en cuenta, al desahuciado, al que le habían dado el palizón de su vida, solamente el último hombre de entre los tres paisanos lo tuvo en cuenta para estar a su lado y no ser al final como los bandidos, porque los que omitieron la ayuda, los que no le ayudaron teniendo el oficio de servir al prójimo, pues al fin y al cabo su interior era tal y como los bandidos que le habían dado el palizón al hombre. El mismo bandidaje es omitir, no ayudar, que oprimir. Es la misma opresión y los mismos bandidos. Verso 37. Y les dijo, de acuerdo a su ajuste, del samaritano está hablando, de acuerdo a su ajuste de la compasión humana, piensen en esto, ya no puedes hablar de nada que sea humano, porque ya te descalifica en la predicación. Yahshua dice, de acuerdo a su ajuste de la compasión humana, hacia él ajustó la compasión humana hacia el samaritano. ¿Por qué? ¿Por qué pudo ajustar? Mire, porque fue capaz de extrapolar a su vida, fue capaz de empatizar. ¿Por qué? Hombre, porque todos nos hemos sentido abandonados, tirados y pisoteados a lo largo de nuestra vida. Ahora, hay algunas personas que aunque sean levitas o aunque sean del Santo Oficio, no son capaces de empatizar. ¿Por qué? Porque no son capaces de recordar y de autodirigirse a que ellos también han sufrido oprobio, menoscabo y heridas. No son capaces de empatizar. ¿Por qué? Porque si empatizaran se verían a sí mismos como débiles y no pueden verse como débiles porque están en una filosofía animal de la supervivencia del más fuerte, en una programación en la que ser herido y reconocer que te han herido ya es un paso de debilidad. Entonces, ¿cómo van a entenderlo? ¿Cómo van a empatizar? No pueden, tienen una programación muy negativa. Y les dijo, de acuerdo a su ajuste de la compasión humana hacia él, les digo yo, Yahshua, en el mismo camino, porque en este camino siempre va a haber bandidos y siempre va a haber gente necesitada de ayuda. Por lo tanto, todos estamos corriendo el mismo camino de la vida. Les digo yo, Yahshua, en el mismo camino para que observen igualmente. Es decir, para que procedan como procedió el samaritano. Dice en el verso 38, e insertándose en ese camino, ya cambiando la escena, dice, insertándose en ese camino de ayuda, de necesitados, de bandidaje también, e insertándose en ese camino una mujer para relacionarse con él, con Yahshua HaMashiach, llamada Marta, le hospedó en su casa. Marta quería relacionarse con él, oír sus palabras y tener una relación física con él, ¿vale? Y por eso le hospedó en su casa. Si le hospedó en su casa, sabía que la gente iba a hablar, por supuesto. Y si le hospedó en su casa, es porque verdaderamente le interesaba conocer a Yahshua, Marta. Dice en el verso 39, y ella tenía una hermana llamada Miriam, quien con mucho deseo venía al lado de Yahshua para sentarse a los pies del Señor, del patrón, poniendo oído a su discurso. ¿Verdad? Con un deseo vivo de oír su palabra, su ministración, de beberse toda la persona de Yahshua HaMashiach. Dice en el verso 40, y Marta se hacía ver demasiado alrededor de muchos para atender a los puestos en pie, porque quería dárselas
de que no le faltaba atender a nadie, de que podía incluir, de que podía hacer inclusivo el mensaje, de que todo podía caber, de que podía haber una especie de ecumenismo en el que todo cabiera, unos sentados y otros de pie, ¿verdad? Y esa idea tan de nuestro siglo, ¿verdad? De que todo se integre en lo mismo, aunque sea de un espíritu diferente, ¿verdad? Entonces dice que Marta se hacía ver demasiado alrededor de muchos para atender a los puestos en pie, y le dijo ella al Señor, al patrón: pon cuidado en que mi hermana me deja sola abandonando el servicio. En verdad ella podría ayudar si se asociara. Bueno, ahora está el ejemplo en el tiempo de la amada que va a recoger, no a recoger porque da la impresión de vagabunda, sino que va a enaltecer Yahshua HaMashiach. Va a ser una amada que se vea en la misma situación, ¿verdad? Porque la amada, en esta situación, la que va a tomar Yahshua HaMashiach, le ha dicho la hermana que sigue profesando una religión y sigue en cuatro paredes y sigue en sistemas jerárquicos de hombres y mujeres. Nos acusaron diciendo, nuestras hermanas nos acusaron diciendo: pon cuidado en que mi hermana me deja sola abandonando el servicio. Oigan, ¿por qué abandonamos el servicio? Porque ya no recogemos el diezmo ni la ofrenda, ni porque no barremos y fregamos un lugar físico, o porque no le damos la mano al querido hermano, o por qué. No, el servicio se puede emplear de muchas maneras. El servicio lo estamos haciendo portando la palabra al mundo en este momento, ¿verdad? Ahora, en ese servicio entendido de tráfico de influencias ya puede haber mucha corrupción en un lugar físico, ¿verdad? Puede haberlo. La mayoría de las veces ha sido así. Dice, y esta es la acusación, dice: en verdad ella, en verdad nosotros, la amada, en verdad ella, en verdad nosotros, podríamos ayudar si nos asociáramos con ellos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados afuera, que eso es la idea original de la Iglesia, sacados afuera. Ellos no lo han cumplido, ellos se sacaron de encima toda la cobertura que decían que tenían de parte del Eterno bendito sea, y entonces no se apartaron cuando entendieron que debían apartarse. Nosotros sí, la amada sí. Entonces la acusación que se nos hace es que dicen: ella, nosotros, podríamos haber ayudado si nos hubiéramos asociado. No podemos asociarnos. No toquéis lo inmundo, salid de ella, pueblo mío. Verso 41. Y respondiendo el Señor, respondiendo el patrón, le dijo a Marta: Marta, te distraes con el tumulto alrededor de muchas cosas. Es un tumulto, es una multitud que habla mucho, que cacarea, que negocia, que comercia, pero te distraes con el tumulto. Si están de pie y no quieren pasar, que se queden de pie y no pasen, pero se quedan sin oír la palabra. No salgas tú a por ellos, Marta, porque te pierdes lo que yo estoy diciendo, y tú estás siendo requerida. Tú estás siendo requerida, Marta. Ahora le va a decir en el verso 42 y último, le dice: tómate un momento, Marta, desconecta. ¿Por qué la gente nueva era está llegando a más que la gente creyente al día de hoy? Porque han sido capaces de desconectar, supuestamente, ¿no? Pero han tratado de desconectar con el materialismo, con el ruido, con el tumulto. Tómate un momento, que ahora estás requerida, se te requiere, se te llama Marta del mundo. Miriam ha hecho lo correcto, y no solamente lo correcto, dice, y lo bueno y lo beneficioso, decidiéndose por la porción de elegir la verdad en lugar de cortarla. Porque lo que estaba haciendo
Marta era cortar la palabra, interrumpirla, atendiendo a unos, atendiendo a otros. Si Yahshua estaba hablando, bébete sus palabras y guarda silencio, no tengas que salir a negociar y a comerciar con nadie, a atender a nadie, si lo primero es la palabra. Ahora, en el momento de que cortas la palabra, te alejas del ideal. Y el ideal es el cumplir de todas las promesas del bendito sea. Ese es el ideal, un mundo sin muerte, sin enfermedad, sin dolor. Dice en Apocalipsis 22, 18, 19. En Apocalipsis 22, ya al terminar el libro, dice en el 18, 19, dice: yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escrita en este libro. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Elohim le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras, acortar ya hemos dicho, es tanto quitar como agregar. Eso es cortar la palabra, interrumpirla. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Elohim le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh que se describen en este libro. Y esto estaba reflejado primeramente en la Torá, en Devarim 4.2. Saben ustedes, ¿verdad? Porque todos queremos ser expertos en la Torá, ¿verdad? Por eso todos hemos acabado diciendo que al final el cumplimiento de la Torá es el amor, pero si enseñamos eso y a la vez enseñamos un Elohim alejado porque no somos capaces de ayudar a quien está necesitado, pues entonces estamos en las mismas. Deuteronomio 4.2 dice, no agregues ni quites, no cortes la palabra, porque si cortas la palabra te alejas del ideal. ¿El ideal qué es? Amor, ahabá. Fuera muerte, fuera sufrimiento, fuera enfermedad. Ese es el ideal. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos del patrón tu Elohim que te doy, ¿verdad? Así que no cortemos la palabra, no la interrumpamos por el tumulto, por el ruido, por el materialismo, y principalmente sepamos que el reino de Elohim está tan cerca como lo que es extender una mano amiga. Así de cerca está el reino de Elohim para los que tienen la humildad para comprenderlo. Shabbat Shalom a todos. Disfruten de este bello día, disfruten, beban, coman, rían y celebren, ¿verdad? Nosotros estamos celebrando con todos ustedes. Shabbat Shalom, besos y abrazos, Shabbat Shalom.